Muchas gracias, Presidenta. Tengo una presentación, voy a compartir. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes, al equipo de la Comisión de Transporte, al equipo del Ministerio de Transporte y CONACYT, a los otros invitados, pero también a toda la gente que nos está mirando por Internet y especialmente a la víctima de la violencia vial. Yo sé que muchas personas están mirando esta sesión hoy. Mi nombre es Axel Rambo, soy un ingeniero francés, pero también una víctima indirecta de la violencia vial acá en Chile. Vamos a hablar del proyecto de la ICATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito. Entendemos que la presentación es más, la discusión es más en particular, pero queremos igualmente hablar un poco más en general del proyecto para explicar un poco por qué es importante o al menos recordarlo. Y voy a dar la palabra a Karina Muñoz, directora de la Fundación Conciencia Vial, para que nos exponga sobre el tema de la seguridad vial en Chile. Gracias, Axel. Karina, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos, por intermedio de usted, a todos los aquí presentes, a todos y todas los aquí presentes. Queríamos iniciar esta presentación reforzando por qué es importante este proyecto y por qué debería ser apoyado por todos y todos los que estamos aquí presentes. Lamentablemente en la sesión anterior escuchamos comentarios bastante singulares para oponerse a esta iniciativa. Nos extraña mucho que conductores profesionales sean opositores a este proyecto, ya que creemos que deberían ser los primeros en apoyar todo tipo de iniciativas que busquen salvar vidas en el tránsito, sus propias vidas y las de quienes ellos deberían estar resguardando, sus pasajeros. No puede ser que en el 2021 todavía pongamos primero otros valores como los económicos, como el del tiempo, como el de la comodidad por sobre la vida. La seguridad vial es un problema de salud pública mundial que cobra más de 1.35 millones de víctimas cada año y es la primera causa de muerte en personas entre 5 y 29 años. En Chile esto no es distinto. Cada año mueren más de 2.000 personas y más de 57.000 resultan con lesiones de distinta gravedad. Los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en niños, niñas y adolescentes y en adultos jóvenes. Cada día perdemos en promedio 5 vidas en el tránsito. Al año, esto equivale a casi 4 veces las pérdidas de vida que tuvimos en el tsunami del 2010. Este es el nivel del problema, por eso urge actuar con fuerza. De acuerdo a la tendencia de nuestras cifras de fallecidos en el tránsito, estas han experimentado un estancamiento bastante fuerte en los últimos 20 años. No hemos tenido reducciones significativas en estas cifras. Lamentablemente, la seguridad vial no tiene la importancia que debería tener. Cada proyecto que busca reducir las muertes es fuertemente cuestionado. Comparativamente, en el tránsito se pierden aproximadamente 3 veces más vidas que por homicidios, por delincuencia, femicidio u otras causas similares. Sin embargo, parece ser que las cifras, las fatalidades en el tránsito, las estamos aceptando y no estamos haciendo los esfuerzos suficientes por reducirlas. Hemos normalizado esta situación y creemos que estas muertes son una externalidad negativa que tenemos que aceptar por el hecho de movernos en nuestras ciudades. Comparándonos con el resto de los países de la OCDE, somos el alumno porro, con una de las peores tasas de muerte en el tránsito y quienes hemos tenido una de las menores avances en los últimos años. En los últimos 30 años solo hemos reducido en un 5% nuestras muertes en el tránsito. Países exitosos en esta materia han logrado reducciones significativas y sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, España en estos mismos 30 años ha reducido hasta en un 80% su fatalidad en el tránsito. Y no estamos hablando de un país nórdico, un país escandinavo, sino un país latino con una idiosincrasia relativamente similar a la nuestra. Por lo tanto, creemos que es posible con visión, con voluntad y con valentía. En nuestro país la principal causa de muerte en el tránsito tiene relación con la velocidad. La velocidad se encuentra presente en más del 30% de los siniestros con resultado fatal. En los últimos 10 años la velocidad se ha cobrado más de 4.500 vidas humanas. ¿Pero por qué la velocidad es un riesgo? El riesgo de la velocidad está expresado de dos formas. Uno, porque aumenta la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, y 2, porque agrava las consecuencias en caso de que el siniestro ocurra. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro... ¿Perdón? Pensé que... No hay problema, Karina, creo que hay un micrófono abierto ahí. Ya, disculpe. Respecto a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, a mayor velocidad aumenta el tiempo y por lo tanto la distancia de reacción que tiene un conductor para enfrentar ante un imprevisto que enfrenta en el camino. Y aumenta también la distancia y el tiempo de frenado. Por lo tanto, en resumen, aumenta la distancia de detención final y con ello la probabilidad de impactar a alguien o a algo.
se argumenta de que ha mejorado la tecnología de los vehículos, ayudando a reducir esta distancia de frenado, pero sobre la reacción del ser humano, la tecnología no tiene acción. Por lo tanto, a mayor velocidad es mayor la distancia de detención y mayor la probabilidad de impactar a alguien. Además, la velocidad, al aumentar la velocidad, se reduce el campo visual, afectando la capacidad que tenemos de percibir lo que está ocurriendo en nuestro entorno más inmediato. Por lo tanto, no somos capaces de detectar cuando un peatón puede estar cruzando. Por otro lado, mientras mayor es la velocidad, menor es la probabilidad de sobrevivencia de un peatón atropellado. Esto es tan drástico que, por ejemplo, si un peatón es atropellado a 30 km/h, su probabilidad de sobrevivir es de un 90%. Si esa velocidad la aumentamos a 50 km/h, esta probabilidad baja drásticamente a un 20%. La velocidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y pequeños excesos de velocidad tienen impactos significativos. Como se puede ver en este gráfico, en el caso de atropello y choques laterales, que son dos situaciones muy comunes que ocurren en nuestras ciudades, la velocidad tienen impactos, los excesos de velocidad tienen impactos muy significativos. Por ejemplo, en el caso de los choques laterales entre vehículos, a 50 km/h, el 10% de los participantes de ese siniestro va a tener probabilidad de fallecer, mientras que a 70 km/h esa probabilidad de fallecimiento sube súper fuerte, un 80%. Por lo tanto, es muy claro que menos velocidad es más vida. Es tanto el riesgo de la velocidad que si comparamos, por ejemplo, manejar a 80 km/h en una zona donde el límite es 60, esto resulta igual de riesgoso que si la persona estuviera conduciendo con 2.1 gramos por litro de alcohol en la sangre, lo que es un estado de ebriedad muy, muy evidente. Muchas gracias, Karina. Ahora que hemos visto... Axel. ¿Sí? Sí. ¿Está ok, Karina? Sí. Axel. Sí, disculpa. Sobre, como hemos visto, el riesgo de la velocidad, ahora es importante ver cómo funciona la fiscalización de esta misma. Acá hemos hecho un gráfico que toma en cuenta el número de infracciones en el tránsito y la mortalidad en el tránsito. Y se ve que hay una relación muy fuerte entre los dos. Cuando aumenta la fiscalización por parte de Carabineros de Chile, la gente empieza a controlar, a respetar más las reglas y hay menos fallecidos. Y también acá, en este gráfico, se puede ver el principio del estadio social, donde Carabineros de Chile no tenía la capacidad de hacer fiscalización y se ha visto un aumento del número de fallecidos en el tránsito, en gran parte por esta falta de fiscalización. Entonces es muy importante tener una fiscalización automatizada. Sobre la fiscalización automatizada de la velocidad, es algo que se implementó en muchísimos países y siempre ha sido exitoso. Por ejemplo, acá es el ejemplo de Francia, donde se ve el número de muertos en el tránsito y el número de radares. Y se estima que entre 2002 y 2009, el número de fallecidos en tránsito se redujo en un 45% en Francia, y eso se estima que 71% de esta bajada es solamente por el control automatizado de la velocidad. Entonces, una medida muy eficiente que salva muchas vidas. Sobre la eficiencia del control automatizado, acá se puede ver su ratio beneficio-costo sobre un estudio del Banco Mundial, y se ve que es una de la medida más eficiente en el tránsito, y que cada peso que se pone en el sistema, la sociedad va a ganar 14.5 pesos por los siniestros viales evitados, los heridos evitados y los fallecidos evitados también. Sobre el caso de Chile, hay un estudio de la Universidad Católica al respecto que estima que en Chile un control automatizado podría reducir en un 10% el número de fallecidos. Y como tenemos casi 2.000 fallecidos cada año, eso representa 200 personas, 4 personas cada semana. Y ese es bien concreto, son personas que van a fallecer si no hacemos nada. Y es, por ejemplo, el ejemplo de Carlos Felipe Pipe, de Rancagua, que un día cuando se iba a trabajar a Santiago fue atropellado cruzando la calle en un lugar correcto por un conductor a exceso de velocidad. También es el caso de Don Armando, hijo de Iquique, que fue atropellado cruzando en Paso de Cebra, también por un conductor a exceso de velocidad. Es el caso de Pia en Puerto Montt,
que esperaba en una luz roja para poder cruzar y fue atropellada por un conductor a exceso de velocidad. También fue el caso de Josefa en Coronel, que fue atropellada por un conductor a exceso de velocidad. Entonces es muy importante tomar en cuenta que si los conductores no fueron a exceso de velocidad, estas personas serían vivas hoy en día. Voy a hablar un poco de los fotoradares. Es algo que se ha discutido mucho en esta comisión. Es una medida que se aplicó a fines de los años 90, a principios de los 2000, y fue discontinuada en 2002 por problemas de implementación y efecto perverso. Pero al nivel de la seguridad vial se ha mostrado que ha tenido un efecto para reducir el número de fallecidos. Entonces, ese es muy importante. Nos muestra que un proyecto que no fue para salvar vida, salvó bastante vida en el tránsito, y por eso tenemos esperanza que el proyecto CATI puede salvar mucho más. Sobre los beneficios del proyecto CATI, este proyecto nos va a permitir una mejor cobertura de fiscalización y también tener una fiscalización permanente de la ley de tránsito. También los conductores van a recibir una multa más rápidamente y ese va a cambiar su conducta. Y estos efectos van a salvar vidas. Y ese es claro. A nivel de la transparencia, los radares serán instalados a la vista con señalética, entonces la gente va a saber dónde están, y la metodología de dónde se van a instalar será parte de un reglamento público que todo el mundo puede consultar. A nivel de la educación vial, es muy importante porque nos va a mostrar cuáles son los puntos de riesgo mayores. Entonces, cuando alguien va manejando, va a saber si ve un radar, sabe que hay quizás un riesgo allá, tiene que reducir su velocidad porque hay un riesgo concreto. Y eso también nos va a explicar un poco del peligro de la velocidad. A nivel de la justicia, la automatización reduce la posibilidad de corrupción o tratamiento especial. Ahora, para la discusión un poco más en particular, queremos hablar de algunas indicaciones, y la primera es sobre el control de luz roja. En el artículo de ley que terminó con el uso de fotoradares por parte del municipio, se prohibió el uso de equipos de registro de velocidad y de luz roja. Entonces, pensamos que es importante incorporarlo de nuevo. ¿Y por qué? Porque es una medida que funciona muy bien. Acá es el ejemplo de Nueva Gales del Sur, donde en lugares donde se implementó la medida, hubo una reducción de 74% del número de fallecidos. Tenemos más ejemplos en anexo si le interesa. La otra indicación es que fueron ingresadas que nos parecen bastante buenas. La primera es la posibilidad de impugnación administrativa. Entonces, una indicación abre un poco la posibilidad de recurrir al CATI, y eso protege el derecho al debido proceso, pero también como tenemos que hacer una impugnación administrativa antes de ir al juez de policía local, va a aumentar el nivel de la causa en los juzgados de policía local y hacer ganar tiempo al Estado. También sobre la protección de datos, hay muchas indicaciones que nos parecen muy buenas, que nos van a permitir un sistema más moderno y robusto. También quiero destacar que este proyecto recibe mucho apoyo de víctimas de tránsito viales, de asociaciones de seguridad vial como la Fundación Emilia, de académicos, de mutuales, de diferentes grupos de diferentes modos de transporte como peatón, ciclistas, motociclistas y también automovilistas como el Automóvil Club de Chile. Y es importante destacar que este proyecto va a ayudar a todo el mundo. Todo el mundo está en peligro en las calles si hay exceso de velocidad y todo el mundo va a ser protegido. Sobre el caso actual con la pandemia, se ha visto con la pandemia que muchos conductores se aprovecharon de las calles vacías y también de la falta de fiscalización para ir más rápido en las calles. Y hemos visto en zona urbana un aumento del número de fallecidos. Eso también nos da cuenta de la importancia de la velocidad, porque hubo menos sinistros de tránsito, pero fueron más graves porque hubo más velocidad. Entonces tenemos una situación donde tenemos más fallecidos, menos cámara crítica disponible y menos recursos de parte de Carabineros de Chile. Entonces este proyecto es más importante que nunca. Entonces para terminar, le quería como recordar que este proyecto es muy importante y muy urgente, que cada semana de retraso de este proyecto son 4 personas que hubiéramos podido salvar. Y son personas reales que realmente han fallecido, como por ejemplo el caso de Soraya, que estaba
caminando por la calle con su pololo en la vereda y un auto a exceso de velocidad se subió a la vereda y la atropelló. Ese hace más de 8 años y el dolor es lo mismo para su familia. María Ignacia, ella estaba en una ciclovía y fue atropellada por una cadena de siniestros viales por conductores a exceso de velocidad. Fueron 3 conductores que involucrados en el choque y todos ellos iban a exceso de velocidad y si solamente uno ha respetado el límite de velocidad, ella sería viva. También Pablo falleció por un conductor a exceso de velocidad a una velocidad muy alta, más de 100 en zona urbana. Y el mismo conductor mató a Melody, que era mi polola, y ella se quería subir a un taxi y el taxi fue impactado por un conductor a muy alto exceso de velocidad que no tuvo el tiempo de parar para el taxi. Cuando hablamos de 4.000 fallecidos en 10 años, son personas reales que hubiéramos podido salvar y es muy importante aprobar este proyecto. El exceso de velocidad, hasta lo pequeño exceso de velocidad, son peligrosos, es prohibido por la ley, se debe controlar de manera eficiente y permanente y respetar el límite de velocidad y respetar la vida de los demás. Muchas gracias, Presidenta, y también muchas gracias a las víctimas que me han permitido presentar su caso. Gracias.